Tema 8. Transporte escolar y de menores. 1. Transporte escolar y de menores. 1.1 concepto. 1.2 clases. 1.3 autorizaciones de transporte. 2. Acompañante. 3 vehículos. Requisitos generales. 3.1.1 antigüedad máxima. 3.1.2 características técnicas de los vehículos. 3.2 inspección técnica del vehículo. 3.3 distintivo. 4 condiciones de los viajes. 4.1 duración máxima del viaje. 4.2 itinerario y paradas. 4.3 prohibición de fumar, tasas de alcohol. 5 seguros. 6 limitaciones de velocidad. 7 obligaciones de la entidad organizadora del transporte. 8 infracciones. 1. Transporte escolar y de menores. Las modificaciones normativas producidas en materia de ordenación de los transportes terrestres y de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, así como las nuevas normas sobre condiciones técnicas de los vehículos, han afectado directamente al transporte escolar y de menores regulado por el Real Decreto 2296/1983 del 25 de agosto sobre tráfico y circulación de vehículos escolares y de menores. Con objeto de adaptar esta materia a la situación actual, se ha dictado el Real Decreto 443/2001 del 27 de abril sobre condiciones de seguridad en el transporte escolar y de menores, que es la norma básica por la que se regula esta clase de transporte y que deroga expresamente el ya citado Real Decreto 2296/1983. 1.1. Concepto. Tanto el transporte escolar en sentido estricto, los viajes diarios entre el domicilio y la escuela, como el transporte de menores o viajes extraordinarios de carácter ocasional realizados por grupos de menores de edad, sea o no en relación con su condición de escolares, se regula en dicho Real Decreto. Las estadísticas demuestran que es precisamente el transporte de menores, realizado con fines culturales, deportivos, recreativos y otros de naturaleza análoga, el que, pese a realizarse con carácter ocasional, conlleva una peligrosidad superior a la de los viajes diarios entre el domicilio y el centro de enseñanza. Las normas contenidas en el Real Decreto 443/2001 se aplican de acuerdo con su artículo primero. A. A los transportes públicos regulares de uso especial de escolares por carretera, cuando al menos la tercera parte o más de los alumnos transportados tuviera una edad inferior a 16 años en el momento en que comenzó el correspondiente curso escolar. Artículo 1 del Real Decreto 443/2001. Es decir, 3/4 partes menores de 16 años o más. O sea, perdón, cuando al menos la tercera parte o más menores de 16 años o más, ¿de acuerdo? B. A aquellas expediciones de transportes públicos regulares de viajeros de uso general por carretera que en la mitad o más de las plazas del vehículo hayan sido previamente reservadas por viajeros menores de 16 años. ¿Vale? La mitad en uso general. C. A los transportes públicos discrecionales de viajeros en autobús cuando 3/4 partes o más de los viajeros son menores de 16 años. Artículo 1.c Real Decreto 443/2001. Y D. A los transportes privados complementarios de viajeros por carretera cuando la tercera parte o más de los viajeros sean menores de 16 años. Artículo 1.d Real Decreto 443/2001. El A, B, C y D, estos 4 puntos, compañeros, son muy, muy, muy importantes. ¿Verdad, Antonio? Sí, sí, es bastante importante. Perdona, pero es que tengo el micro cerrado, ¿eh? Lo sé, lo sé. En estas que no salieron a nosotros 2 preguntas de estas, Tony. Sí, yo creo que había 2. 2. Solo Ángel, de este cuadro. Dime, Sí. Araceli. cuando dice en la parte B, dice aquellas expediciones de transporte público regulares de viajeros, De uso esto es, general. Esta es la línea normal y corriente. Cuando la mitad ha sido contratada, ¿vale? vale, Y vale, son menores de 16 años.
¿vale? Sí, hasta lo Si que nos no damos estaba cuenta, en todas duda- son 16 años, ¿eh? En todas son menores de 16 años, ¿verdad? Sí, En en las todas. 4 opciones. Mm. Vale, seguimos. 1.2. Clases. Por su finalidad. Transporte escolar tiene por finalidad el transporte de los escolares de su domicilio o lugar convenido al centro escolar y viceversa. Y transporte de menores tiene por objeto el transporte de los menores con fines extraescolares, excursiones, acontecimientos deportivos, culturales, viajes de fin de curso, etc. Serían los dos primeros por su finalidad. Por la naturaleza del servicio también son dos. Transporte público realizado por cuenta ajena mediante la correspondiente remuneración y transporte de servicio privado complementario efectuado con vehículos propiedad del centro de enseñanza y exclusivamente para sus alumnos. Por su ámbito espacial, transporte urbano se desarrolla dentro del poblado y transporte interurbano cuando discurre por vías interurbanas. Y por la modalidad del contrato, servicio realizado en vehículos destinados única y exclusivamente al transporte escolar y servicio contratado con empresas concesionarias de líneas regulares de viajeros con reserva expresa de plazas. El mencionado Real Decreto, con el ánimo de conseguir una mayor seguridad en el transporte escolar y de menores, contiene una serie de normas aplicables a los distintos elementos que intervienen en la realización del servicio. Dichas normas se refieren fundamentalmente a elementos personales, conductores, acompañantes, transportistas, contratantes, elementos materiales, vehículos, velocidad, parada, duración de viaje y seguros. ¿Hasta aquí alguna duda? No, ¿No? Vale. Pone que estoy grabando, compañeros. a mí me sale en azul, a mí me sale que sí. Vale, vale. Sí, sí, está grabando, te sale en rojo y grabando. 1.3. Autorizaciones de transporte. De acuerdo con el artículo 2 del Real Decreto 443/2001, el transporte escolar y de menores solo podrá ser realizado por aquellas empresas que cuenten con la correspondiente concesión u autorización administrativa que, conforme a lo dispuesto en las normas de ordenación de los transportes terrestres, habilite para llevar a cabo el transporte regular o discrecional que en cada caso se trate. Para el otorgamiento de la preceptiva autorización de transporte regular de uso especial, por lo tanto el transporte escolar es transporte regular de uso especial, ¿verdad? Para la realización de los transportes incluidos en el párrafo A del apartado 1.1 anterior, se exigirá en todo caso que el transportista solicitante acredite el cumplimiento de los requisitos de antigüedad, características técnicas, inspección técnica de los vehículos y seguros, requisitos regulados en los artículos 3, 4, 6 y 12 del Real Decreto 443/2001, junto con los demás que resulten exigibles por razones de ordenación de transporte, con especial atención a todos aquellos destinados a garantizar un mayor nivel de seguridad en el transporte. 2. Acompañante. Será obligatoria la presencia a bordo del vehículo durante la realización del transporte de al menos una persona mayor de edad idónea, distinta del conductor, acreditada por la entidad organizadora del servicio, salvo que expresamente se hubiera pactado que la acredite el transportista, que conozca el funcionamiento de los mecanismos de seguridad del vehículo, encargada del cuidado de los menores durante su transporte y las operaciones de acceso y abandono del vehículo, así como en su caso de la recogida y acompañamiento de los alumnos desde y hasta el interior del recinto escolar en los siguientes supuestos. Vamos a ver dónde nos hace falta el acompañante. A. En los transportes incluidos en el párrafo A del apartado 1.1 anterior, cuando así se especifique en la correspondiente autorización de transporte regular de uso especial y, en todo caso, siempre que se transporten alumnos de centros de educación especial, debiendo en este supuesto contar el acompañante con la cualificación laboral necesaria para la adecuada atención a este alumnado de necesidades educativas especiales. Es decir, vale, en el apartado 1.1 anterior, ¿qué decía Araceli? 3/4 partes o la tercera parte. ¿En qué apartado de las normas contenidas? En el 1.1.
Pone la tercera parte. Tercera parte. Gracias, Mónica, por el apunte. Gracias. Es decir, en esta parte, en las que son tres, la tercera parte, ya me hace falta acompañante. ¿Vale? B. En los transportes incluidos en el párrafo C del apartado 1.1 anterior, siempre. El apartado 1.1c anterior, ¿cuál es, Mónica? 3/4 partes. Menores de 16 años. ¿De qué tipo de transporte es? Transportes públicos discrecionales. Muy bien. C. En los transportes incluidos en el párrafo D del apartado 1.1 anterior. ¿Me lo lees, Mónica, por favor? Transportes privados complementarios de viajeros por carretera, cuando la tercera parte o más de los viajeros sean menores de 16 años. Cuando se transporten alumnos de centros de educación especial o se trate de transporte cuyo origen y destino sean distintos del domicilio de los menores o del centro docente en que cursan estudios. Esto es para las excursiones, ¿verdad? ¿Antonio? Sí, es para las excursiones. Vale. D. En cualquiera de los transportes incluidos en el apartado 1.1 anterior, realizado en autobús, cuando al menos el 50% de los viajeros sean menores de 12 años. Es decir, en el apartado 1.1 son todos menores de 16 años y aquí, cuando al menos el 50% es menor de 12. ¿Vale? En cualquiera de los anteriores, cuando sean menores de 12, necesito acompañante, independientemente de la cantidad de los anteriores. El acompañante deberá ocupar plaza en las indemnizaciones de la puerta de servicio central o trasera. En los anteriores era 16 y aquí en este caso son 12, el 50%, menor de 12. En los casos que conforme a lo previsto en el apartado anterior resulte obligatoria la presencia de un acompañante, no podrá realizarse el transporte sin que éste se encuentre a bordo del vehículo, es decir, que si no está no se puede realizar el transporte, salvo que la no realización del transporte implique un riesgo mayor para los menores. No obstante, la reiteración de esta circunstancia podrá ser considerada como incumplimiento del contrato, y el transportista será responsable del cumplimiento de esta obligación con independencia de a quién corresponda aportar el acompañante conforme a lo que se hubiera especificado en el correspondiente contrato. ¿Queda claro esto? O sea, a no ser que corran peligro los menores, se debe realizar el transporte, pero si no corren peligro no se puede realizar el transporte sin el debido acompañante que ocupará plaza independiente del vehículo. ¿Nos queda claro? Sí. Sí, esto sería el ejemplo, que se van los niños a la montaña, no está el acompañante y viene una tormenta y tienen que traerse los niños en el autobús aunque no esté el acompañante. Efectivamente. Buen ejemplo. ¿Vale? La acreditación del acompañante por la entidad organizadora del servicio no supone necesariamente relación laboral con la misma. No tiene el por qué estar contratado por la entidad organizadora del viaje. ¿De acuerdo? 3. Vehículos. En el anexo 2C del Reglamento General de Vehículos, al clasificar los vehículos por criterios de utilización, distingue el vehículo escolar, que es el destinado exclusivamente para el transporte de escolares, y el vehículo escolar no exclusivo, que es el vehículo para el transporte escolar, aunque no con exclusividad. El escolar exclusivo para escolares solamente van escolares, y en el cambio en el no exclusivo es el caso del 50% menores de 16 cuando es una línea de uso regular de uso general. ¿De acuerdo? Los vehículos que realicen transporte escolar o de menores con carácter interurbano deberán estar provistos de la autorización que en cada caso corresponda, expedida por el Ministerio de Fomento u órgano autonómico competente, y con carácter urbano deben estar provistos de la autorización expedida por el correspondiente ayuntamiento. Es decir, urbano el ayuntamiento, interurbano el órgano o autoridad competente o el ministerio. ¿Por qué el ayuntamiento solamente urbano? Porque la concesión de las líneas regulares son de uso urbano. ¿Quién las administra? Los ayuntamientos. Los propios municipios, los ayuntamientos. Exactamente. Y los interurbanos puede ser el municipio,
la provincia, la comunidad autónoma o el Ministerio de Transportes, ¿de acuerdo? Independientemente de cada tipo de concesión. Vale, pero en esta te pone de fomento. Claro, Ministerio de Fomentos Transportes. Ah, vale. ¿Vale, Araceli? Vale, vale. 3.1. Requisitos generales. 3.1.1. Antigüedad máxima. Vamos a ver qué antigüedad máxima pueden tener los autobuses para realizar este tipo de servicio. El artículo 3 del Real Decreto 443/2001 establece que como regla general solo podrá prestarse los servicios comprendidos en el párrafo A del apartado 1.1 anterior y adscribirse en su caso a la autorización de transporte regular de uso especial a aquellos vehículos que no superen al inicio del curso escolar la antigüedad de 10 años contados desde su primera matriculación. Cuidadito con esto, que es pregunta de examen, ¿eh? No obstante, se admitirá la adscripción de vehículos de antigüedad superior siempre que se cumplan conjuntamente los siguientes requisitos. No obstante, se admitirá la adscripción de vehículos de antigüedad superior siempre que se cumplan conjuntamente los siguientes requisitos. Es decir, si se cumplen estos dos requisitos, veremos que el vehículo no rebase la antigüedad de 16 años contados desde su primera matriculación al inicio del curso. B, que el solicitante acredite que el vehículo se venía dedicando con anterioridad a la realización de esta misma clase de transporte o bien presente el certificado de desguace de otro vehículo que en el corriente curso escolar o en el anterior hubiese estado adscrito a una autorización de transporte regular de uso especial de escolares. Es decir, si yo demuestro que antes de pasados los 10 años ya se dedicaba al transporte escolar, lo puedo utilizar, pero siempre y cuando antes del inicio del curso no tenga más de 16 años. ¿Nos queda claro? Sí, sí. Pero, Ángel, cuando dice el desguace, ¿qué se refiere? Cuando lleva un vehículo antiguo y si... Imagínate que llevábamos un vehículo antiguo que tenía 8 años, que ya se dedicaba al transporte escolar, pero esa autorización la he pasado a otro vehículo. A otro más nuevo. Nuevo, que es más viejo que el que he desguazado, por poner un ejemplo, pero que el nuevo que ascribo tiene más de 10 años. Tiene más de 10 años que ya se dedicaba a esto. Vale, ok. Cuidadito con esto, que lo de los 16 y los 10 lo suelen preguntar, ¿eh? Y la fecha de matriculación del autobús se considera a partir del día 1 de septiembre, que es cuando tiene el inicio escolar. Porque no tiene por qué ser el año el del autobús. La fecha del autobús cuenta a partir del 1 de septiembre del año de matriculación, que es cuando se considera la fecha del inicio escolar, ¿verdad, Ángel? Así es. Los transportes de escolares y de menores que realicen transporte público regular de uso general, esto es decir, las líneas normales, público discrecional o privado complementario, no podrán ser realizados por vehículos cuya antigüedad al comienzo del curso escolar contado desde su primera matriculación o puesta en servicio sea superior a 16 años. A estos efectos del cómputo de antigüedad se considera el día 1 de septiembre como fecha de inicio del curso escolar, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional cuarta del Real Decreto 443/2001. En las comunidades autónomas de las Islas Baleares y de Canarias y en las ciudades de Ceuta y Melilla no se le da aplicación las normas sobre antigüedad de los vehículos que realicen transporte público regular de uso general, público discrecional o privado complementario, pudiendo prestarse los servicios comprendidos en el párrafo A del apartado 1.1 anterior con vehículos que cumplan una de las dos condiciones siguientes. Es decir, Islas Baleares, Ceuta y Melilla y Canarias, se tiene que cumplir una de estas dos. 1. Tener una antigüedad inferior a 10 años al inicio del curso escolar computados desde su primera matriculación. 2. Tener una antigüedad superior a 10 años e inferior a 18 años al inicio del curso escolar computados desde su primera matriculación, siempre que el vehículo haya estado dedicado al transporte escolar en la misma empresa desde antes de los 10 años y haya pasado de forma satisfactoria una inspección técnica en los términos previstos reglamentariamente. En ambos casos se considerará el día 1 de septiembre como fecha de inicio del curso escolar. Os voy a poner un ejemplo. Un autobús de empresa X, lo llevamos a Melilla, llevaba ya 9 años dedicándose al transporte escolar. Lo llevo a Melilla y en Melilla lo puedo utilizar a pesar de que pase de los 10 años. Sí,
¿Por qué? Porque en los 9 años anteriores ya se dedicaba al transporte escolar. Y lo lleva a Melilla y se va a dedicar otra vez al transporte escolar. ¿Nos queda claro, Mimut, tú que eres de Melilla? Afirmo, Ángel. Lo afirmas, ¿verdad? Que tus hijos habrán ido seguramente en algún autobús de este tipo, ¿verdad? Sí. Bueno, seguimos. Ángel, aquí te pone de la misma empresa. ¿Otra empresa no podría comprar el autobús y utilizarlo? No, esto es de la misma empresa. Vale. Esa es la condición, Antonio. 3.1.2. Características técnicas de los vehículos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto 443/2001 del 27 de abril, los vehículos que se utilicen para los transportes objeto del citado Real Decreto deberán estar homologados como correspondientes a la categoría M. La categoría M, Mimú, Mónica o cualquiera de los que estéis por aquí, ¿a qué se refiere? Transporte de pasajeros. Muy bien, tenemos el M, M1 y M2. El M son de pasajeros hasta 9 plazas incluido el conductor. El M2 más de 9 plazas incluido el conductor. Más de 9 plazas incluido el conductor y menos de 5 toneladas. Y el M3 más de 9 plazas incluido el conductor y más de 5 toneladas. ¿De acuerdo? Los vehículos que se utilicen en la prestación de estos servicios, cualquier vehículo de los incluidos en el párrafo 1.1 de este tema, cumplirán además de otras que en su caso pudieran venir establecidas con carácter general en la legislación vigente, las siguientes prescripciones técnicas de acuerdo con las especificaciones que pudieran realizarse reglamentariamente. Categoría M1 y categoría M2 y M3, ¿de acuerdo? Características que tienen que cumplir los vehículos de la categoría M1. A. Deberán llevar un equipo homologado de extinción de incendios. Estos son posibles preguntas de examen. B. Únicamente se podrá transportar una persona por plaza. No es solamente en el M1, en cualquiera, en el M1, M2, M3, solamente una persona por plaza. C. Estarán dotados de un dispositivo luminoso con señal de emergencia que cumpla con las condiciones técnicas establecidas en el artículo 15 del Reglamento General de Vehículos aprobado por el Real Decreto 2822/1998 del 23 de diciembre, que deberá ponerse en funcionamiento en los puntos de parada tanto el de día como de noche mientras los viajeros entren o salgan del vehículo. La señal de emergencia es que cuando están en parada o en recogida se enciendan todas las luces de emergencia, ¿de acuerdo? ¿Verdad, Tony? Sí, ese tío. Características que tienen que cumplir los vehículos de las categorías M2 y M3. Vehículos. Los vehículos de un solo piso, con más de 22 plazas y pertenecientes a las clases 2 y 3, según el reglamento CP/ONU número 107, estarán homologados de conformidad con lo que se establece en el reglamento CP/ONU número 66 sobre resistencia de la superestructura de vehículos de gran capacidad. No podrán utilizarse autobuses de 2 pisos, entendiendo como tales aquellos en que los espacios destinados a viajeros estén dispuestos al menos en una parte en 2 niveles, superpuestos excepto cuando hubieran sido homologados según el Real Reglamento CP/ONU 107. Es decir, en realidad de 2 plantas no podrían ser, pero si están homologados sí, ¿de acuerdo? Asientos. Disposición adicional cuarta. Utilización de cinturones de seguridad y de dispositivos de retención en los vehículos destinados al transporte escolar y de menores. La utilización de cinturones de seguridad y de dispositivos de retención en los vehículos destinados al transporte escolar y de menores se ajustará a lo establecido en este reglamento, con la particularidad de que los asientos enfrentados a pasillo en los vehículos de más de 9 plazas dedicados a esta clase de transporte solo podrán ser ocupados por menores de 16 años cuando dichos asientos lleven instalados cinturones de seguridad que serán utilizados en las condiciones indicadas en el Real Decreto 965/2006 del 1 de septiembre. El asiento del conductor estará protegido por una pantalla transparente de acuerdo con los mínimos de protección establecidos en las normas UNE 26.362.2/1984. En caso de no existir suficiente altura, el tamaño de dicha pantalla puede reducirse en consecuencia. ¿De acuerdo? Es decir, los asientos de los alumnos con cinturón y el asiento del conductor con mampara trasera transparente.
Las puertas de servicio. La puerta de servicio serán del tipo operado por el conductor, debiendo cumplir las prescripciones técnicas del reglamento CP/ONU que resulte de aplicación del 36R03, 52R01 o 107 de los Reales Decretos. Los dispositivos de accionamiento de apertura de emergencia estarán debidamente protegidos para evitar una utilización no adecuada por parte de los menores. Dichos dispositivos no podrán ser anulados excepto en la forma prevista en el reglamento CP/ONU que resulte de aplicación del 36R03, 52R01 o 107. Por lo tanto, las puertas de servicio, ¿quién las abre o las cierra? El conductor o la persona que esté encargada, ¿no? Siempre el conductor, Araceli. Siempre el conductor. Vale. Siempre el conductor. Cuidadito con esto, ¿eh? Apertura de las ventanas. Perdón, abertura de las ventanas. La abertura practicable de la ventana será como máximo del tercio superior de las mismas. Señal de emergencia. Estarán dotados de dispositivo luminoso con señal de emergencia que cumpla con las condiciones técnicas establecidas en el artículo 15 del Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998 del 23 de diciembre, que deberá ponerse en funcionamiento en los puntos de parada, tanto de día como de noche, mientras los viajeros entren o salgan del vehículo. Es decir, la señal de emergencia, siempre que entren o salgan del vehículo, se pondrá automáticamente en marcha. Emergencias. Estarán dotados de martillos, rompecristales u otros dispositivos determinados reglamentariamente y debidamente protegidos para su utilización únicamente en casos de emergencia. Todas las puertas de emergencia deberán abrirse fácilmente desde el interior y desde el exterior. No podrán ser accionadas por dispositivo de reserva de energía y dispondrán de un dispositivo que avise al conductor cuando no esté completamente cerrado, de acuerdo con lo dispuesto en el reglamento CP/ONU 52 o 107, que sea de aplicación de conformidad con las reglas y plazos que en cada momento se encuentren establecidos en las normas dictadas para su aplicación. Las trampillas de evacuación cumplirán las prescripciones establecidas en el reglamento CP/ONU 52 o 107, que sea de aplicación de conformidad con las reglas y plazos que en cada momento se encuentren establecidas en las normas dictadas para su aplicación. En las salidas de emergencia debe figurar la inscripción salida de emergencia o salida de socorro, de manera visible desde el interior y desde el exterior, de acuerdo con lo dispuesto en el reglamento CP/ONU 52 o 107, que sea de aplicación de conformidad con las reglas y plazos que en cada momento se encuentren establecidos en las normas dictadas para su aplicación. Las ventanas de emergencia que no sean de bisagras serán de un vidrio de fácil rotura, de acuerdo con lo que determina el reglamento CP/ONU 52 o 107, de conformidad con las reglas y plazos que en cada momento se encuentren establecidas en las normas dictadas para su aplicación. ¿Alguna duda? ¿Tenemos alguna duda, compañeros? No. Sigo. Plazas. En su caso deberán reservarse las plazas que sean necesarias para personas con movilidad reducida, cercanas a las puertas de servicio. Cada menor dispondrá de su propia plaza o asiento, el cual deberá tener las dimensiones mínimas determinadas en el reglamento CP/ONU que resulte de aplicación 52 o 107, de conformidad con las reglas y plazos que en cada momento se encuentren establecidas en las normas dictadas para su aplicación. Interior de vehículos. El piso del vehículo no podrá ser deslizante, pregunta de examen. Junto a las puertas de servicio habrá barras y asideros fácilmente accesibles desde el exterior para facilitar las operaciones de acceso o abandono. Los que transporten alumnos con graves afecciones motóricas con destino a un centro de educación especial deberán contar con una ayuda técnica que facilite su acceso y abandono. Los bordes de los escalones serán de colores vivos. Todos son preguntas de examen. Y estarán provistos de extintores que cumplan las prescripciones establecidas en la orden del 27 de julio de 1999, así como de un botiquín de primeros auxilios. Otros. Estarán provistos de tacógrafo en todos aquellos supuestos en que sí resulte exigible de conformidad
con lo que dispone el reglamento número 561/2006 del 18 de octubre, en aplicación de los reglamentos de la Comunidad Económica Europea número 3820/85, derogado por el reglamento 561/2006 y 3821/85, derogado por el reglamento de la Unión Europea 165/2014. Conforme el Real Decreto 640 establece excepciones a la obligatoriedad de las normas sobre tiempos de conducción y descanso y uso del tacógrafo en el transporte por carretera. Deberán estar dotados de limitador de velocidad en los supuestos y con arreglo a las condiciones y plazos establecidos en el Real Decreto 1417/2005 del 25 de noviembre. Y deberán estar dotados de dispositivo de frenado antibloqueo ABS en los supuestos y términos establecidos en el Real Decreto 2028/1986 del 6 de junio, por el que se dictan normas para la aplicación de determinadas directivas de la Comunidad Económica Europea relativas a tipos de vehículos, automóviles, remolques y semirremolques, así como de partes y piezas de dichos vehículos. El mecanismo de dirección y control de la trayectoria deberá cumplir las prescripciones establecidas en el Real Decreto 2028/1986 en los términos y casos allí previstos. Las dimensiones características de la superficie reflectante, número, emplazamiento y regulación de los retrovisores deberá ajustarse a lo dispuesto en el Real Decreto 2028/1986 en los supuestos allí previstos. Si la visibilidad directa no es suficiente, deberán instalarse dispositivos ópticos que permitan al conductor detectar desde su asiento la presencia de un viajero en los alrededores inmediatos, tanto exteriores como interiores, de las puertas de servicio de acuerdo con lo que se establece en el reglamento CP ONU 52/107, de conformidad con las reglas y plazos que en cada momento se encuentren establecidos en las normas dictadas para su aplicación. Los vidrios deben de cumplir las prescripciones de la Directiva 92/22 de la CE en lo que se refiere al modo de fragmentación, resistencia al impacto de la cabeza y resistencia a la abrasión en los términos y supuestos establecidos en el Real Decreto 2028/1986. En el comportamiento del motor se cumplirán las condiciones establecidas en el reglamento CP ONU 52/107 de conformidad con las reglas y plazos que en cada momento se encuentren establecidos en las normas dictadas para su aplicación o en lo referente al empleo de materiales impermeables o susceptibles de impregnarse de combustible, evitar acumulaciones y la utilización de aislantes térmicos. Los depósitos de carburante estarán separados más de 60 centímetros de la parte delantera y deberán someterse a la prueba de presión descrita en el reglamento CP ONU 52/107, de conformidad con las reglas y plazos que en cada momento se encuentran establecidos en las normas dictadas para su aplicación. Los sistemas de alimentación deberán estar dotados de la suficiente protección y las posibles fugas deberán ser conducidas hacia la calzada según lo dispuesto en el reglamento CP ONU 52/107, que sea de aplicación de conformidad con las reglas y plazos que en cada momento se encuentren establecidos en las normas dictadas para su aplicación. Se dispondrá de un mando central de seguridad colocado cerca del conductor con el objeto de restringir el riesgo de incendio después de la parada, de acuerdo con lo dispuesto en el reglamento CP ONU 52/107, que sea de aplicación de conformidad con la regla y plazos que en cada momento se encuentren establecidos en las normas citadas para su aplicación. Los aparatos y circuitos deberán cumplir las normas establecidas en el reglamento CP ONU 152/107, que sea de aplicación de conformidad con las reglas y plazos que en cada momento se encuentren establecidas en las normas dictadas para su aplicación. Las baterías dispondrán de un anclaje sólido y estarán colocadas en un lugar fácilmente accesible y separado del compartimento de viajeros, según lo dispuesto en el reglamento CP ONU 52/107, que sea de aplicación de conformidad con las reglas y plazos que en cada momento se encuentren establecidos en las normas dictadas para su aplicación. Los materiales empleados en el interior del habitáculo de pasajeros deberán cumplir la Directiva 95/28 de la Comunidad Europea sobre prevención de riesgo de incendio en los casos y condiciones establecidos en el Real Decreto 2028/1996. ¿Alguna duda hasta aquí de lo que hemos leído, compañeros? No, son 4 cosas puntuales que se tienen que estudiar, 2
fechas y 2 números y ya está. Sí. Los autobuses categoría M2 y M3 matriculados a partir de enero del 2002 únicamente podrán prestar los servicios referidos en el apartado 1.1 de este tema, artículo 1, y del Real Decreto 443/2001, cuando además de lo referido anteriormente cumplan los siguientes requisitos. Es decir, lo anterior más esto, a partir del 1 de enero del 2002. Requisitos. A. Los vehículos con masa máxima autorizada igual o superior a las 12 toneladas deberán incorporar a la función de estabilización de la velocidad en pendientes prolongadas, sin necesidad de utilizar ni el freno de servicio, ni el freno de emergencia, ni el freno de mano. La eficacia de dicha función deberá ser tal que responda a la disposición del anejo 5 ensayo del tipo 2A del reglamento CP ONU 13 o disposiciones correspondientes de la Directiva 71/320 de la Comunidad Económica Europea y sus modificaciones, y será objeto de certificación por un laboratorio oficial. ¿De acuerdo? Función de estabilización. ¿De acuerdo? B. Las salidas de emergencia deberán estar señaladas en el interior con algún dispositivo fluorescente. C. Los asientos montados en los vehículos de las categorías M2 y M3 deberán estar homologados según la Directiva 96/37 de la Comunidad Económica Europea, relativa a los asientos, sus anclajes y los apoyacabezas de los vehículos a motor. Además, los respaldos de los asientos o cualquier otro elemento o mampara situado delante de los viajeros deberán poder superar un ensayo de absorción de energía específico en todas las posibles zonas de impacto de la cabeza del menor. El ensayo se realizará según lo establecido en el anexo 3 de la Directiva 78/632 de la Comunidad Europea sobre el acondicionamiento interior de los vehículos a motor, y se exigirá el cumplimiento de los requisitos allí definidos, pero se reducirá a 5,2 kilos el peso de la falsa cabeza utilizada en el ensayo para hacerla más similar a las características fisiológicas de un menor. 5,2 kilos. Puede ser pregunta de examen. El cumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior será objeto de certificación por un laboratorio oficial. D. Los vehículos de más de 23 plazas deberán instalar 2 extintores de eficacia 21A/113B, colocados en las cercanías del conductor y en el espacio existente entre el hueco de escalera trasera y el asiento anterior al mismo. ¿Por qué cerca del conductor los extintores? Porque el que sabe manejar los extintores, ¿quién es? Se da por hecho que el chofer, que es el que tiene la preparación. Exactamente. E. Se dispondrán espejos o cualquier otro medio que permita ver la parte frontal exterior situada por debajo del nivel del conductor, los laterales del vehículo y la proyección de estos sobre el suelo en toda su longitud, en especial cerca de los pasos de las ruedas y la parte trasera del vehículo. Los dispositivos y su situación deberán cumplir las especificaciones que reglamentariamente se establezcan. Y F. Se instalará un dispositivo acústico de señalización de marcha atrás que funcionará de manera sincronizada con las luces de marcha atrás del vehículo. Dicho dispositivo deberá cumplir las especificaciones que reglamentariamente se establezcan. ¿Cuándo se activará este dispositivo? Al accionar la palanca de marcha atrás. Muy bien, gracias Mimo por el apunte. 3.2. Inspección técnica del vehículo. De acuerdo con el Real Decreto 920/2017 del 23 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de vehículos, los vehículos destinados al transporte escolar y de menores se someterán a inspección previa para la calificación de idoneidad del vehículo destinados al transporte escolar y de menores, según lo establecido en el Real Decreto 443/2001 del 27 de abril sobre condiciones de seguridad en el transporte escolar y de menores. Inspección técnica periódica con la siguiente frecuencia. ¿Vale? Aquí ya tenemos una parte de la ITV, hasta los 5 años de antigüedad anual, más de 5 años de antigüedad semestral. Es decir, los que se van a dedicar al transporte escolar o de menores, una inspección anterior y previa. Y después la técnica periódica, que es hasta los 5 años anual, más de 5 años semestral. ¿De acuerdo? Ángel, pero lo de previa, que antes de que el vehículo esté en funcionamiento por las vías, ¿no? No, sí, antes de que esté en funcionamiento por las vías, y va a ser dedicado al transporte de menores exclusivamente. Vale, gracias. ¿De acuerdo?
3.3. Distintivo. Durante la realización de los servicios comprendidos en el apartado 1.1 anterior y en su artículo 1 del Real Decreto 443/2001, los vehículos deberán encontrarse identificados mediante la señal V10, esta de aquí de la imagen, en que figura en el anexo 11 del Reglamento General de Vehículos. Esta es la V10, ¿vale? Este distintivo deberá colocarse dentro del vehículo en la parte frontal y la parte posterior del mismo. ¿Eso qué quiere decir? Delante y detrás, de forma que resulte visible desde el exterior, y deberá tener un sistema de fijación al vehículo de forma que quede perpendicular al eje del vehículo, de manera que garantice el funcionamiento estable y que se pueda quitar o poner de forma sencilla y sin herramientas. Normalmente suele ser una cortinilla que despliegan los conductores en la parte de delante y en la parte de atrás. Lo despliegan, lo enganchan y se queda compuesta la señal V10, que es de transporte escolar o de menores. Las dimensiones, color, contenido y características de esta señal son las indicadas en el anexo 11 del Reglamento General de Vehículos. Opcionalmente y como alternativa a la señal descrita anteriormente, se podrá utilizar esta señal en la que resulte suprimido el rectángulo inferior con la leyenda transporte escolar, permaneciendo únicamente un cuadro con la figura de los niños de dimensiones variables dependiendo del número de plazas y la longitud del vehículo que la lleve. Es decir, podría ser solamente lo amarillito sin el letrerito de transporte escolar. El distintivo descrito en los apartados anteriores podrá ser sustituido por el que se incluye en el anexo del Real Decreto 443/2001, en que el pictograma estará previsto de un dispositivo luminoso que deberá cumplir las especificaciones que reglamentariamente se determinen. La silueta de la figura no deberá estar iluminada más que durante las paradas que el vehículo realice para que los menores lo aborden o lo abandonen. Y la señal deberá apagarse después del cerrado de las puertas del vehículo, tolerándose no obstante que permanezca iluminada hasta 20 segundos después de dicho cierre. Pregunta de examen. ¿Hasta cuánto tiempo puede estar iluminada la señal V10 una vez se han cerrado las puertas? Hasta 20 segundos posteriores, nada más. Creo que salió en alguna pregunta, ¿verdad, Tony? De examen no, de traza sí que está. A mí de examen no me acuerdo, no me suena. Vale, seguimos. 4. Condiciones de los viajes. 4.1. Duración máxima del viaje. Los itinerarios y horarios perdón, de aquellos transportes que tengan por objeto el traslado de los menores entre su domicilio y el centro escolar en que cursan estudios deberá establecerse de tal forma que en circunstancias normales resulte posible que el tiempo máximo que aquellos permanezcan en el vehículo no alcance 1 hora por cada sentido de viaje, previniéndose únicamente que se alcance esta duración máxima en casos excepcionalmente debidamente justificados. Y aquí os voy a poner yo un ejemplo. Aquí en Aragón hay rutas de transporte escolar que duran más de 1 hora, a lo mejor 1 hora y cuarto y 1 hora y media. Pero la Delegación de Transportes de la Dirección General de Aragón, que pertenece al Ministerio de Transportes, tiene una circular en la cual dice que puede durar más de 1 hora, pero por las circunstancias especiales de las rutas y las carreteras de esta zona. ¿De acuerdo? Esto sería un ejemplo. ¿Nos queda claro? Sí, la norma general es nunca más de 1 hora, pero siempre puede haber una excepción, como en todo. Por sentido de viaje, es decir, 1 hora de ida y otra hora de vuelta. No 1 hora en total de ida y vuelta, no. 1 hora de ida y otra hora de vuelta, por sentido de viaje. En todo caso, en la realización de cualquiera de los transportes escolares y de menores, deberán respetarse las normas relativas a los tiempos de conducción y descanso de los conductores que están establecidas en el tema 9 de este libro, que veremos posteriormente. 4.2. Itinerario y paradas. Transporte público regular de uso especial de escolares en carretera. Transportes públicos regulares de viajeros de uso general por carretera y transportes públicos discrecionales de viajeros en autobús y transporte privado complementario de viajeros por carretera. Son las 4 opciones que hay. Transporte público regular de uso especial de escolares por carretera. Artículo 1 del Real Decreto 443/2001. El itinerario y las paradas de los transportes incluidos en el párrafo A del apartado 1.1 de este tema se encontrarán determinados en la correspondiente autorización de transporte regular de uso especial. O sea, en la autorización de transporte regular de uso especial vendrán determinados donde estarán las paradas.
La ubicación de dichas paradas será comunicada previamente por el órgano que haya de otorgar la autorización al competente sobre la regulación del tráfico, el cual podrá proponer las rectificaciones que estime oportunas. Transcurridos 3 días desde dicha comunicación, sin que dicho órgano hubiera propuesto ninguna modificación, podrá otorgarse la autorización con arreglo al itinerario y paradas inicialmente previstos. No obstante, si con posterioridad se recibe alguna observación al respecto del órgano competente en materia de tráfico, se procederá a la modificación de la autorización que en atención a aquella resulte pertinente. 3 días sin notificación y ya es válido. Se deberá tener en cuenta 2 situaciones. Cuando no resulte posible que la parada correspondiente al centro escolar esté ubicada dentro del recinto de este, se fijará de modo que las condiciones de acceso desde dicha parada al centro resulten lo más seguros posibles, situándose siempre a la derecha en el sentido de la marcha. Cuando no resulte posible que la parada esté situada en el mismo lado de la vía en que se encuentra el centro escolar, se arbitrarán las señalizaciones y medidas pertinentes, incluso la presencia de un agente de la circulación en su caso, para posibilitar su cruce para los alumnos con las máximas condiciones de seguridad. Transportes públicos regulares de viajeros de uso general por carretera. El itinerario y las paradas de los transportes incluidos en el párrafo B del apartado 1.1 del presente tema serán los que el transporte regular de uso general de que se trate tenga fijados en la concesión u autorización en que se ampara. Si bien el órgano otorgante de este podrá, a petición de la empresa transportista o de la entidad que reserva las plazas destinadas a menores, autorizar aquellas modificaciones en las paradas de las expediciones en que se transporten a dichos menores que resulten precisas para garantizar análogas condiciones de seguridad a las reseñadas en el apartado anterior, siempre que con ello no se desvirtúen las prohibiciones de tráfico que en su caso se encontrarán establecidas en la referida concesión u autorización. Es decir, el transporte regular de uso general, donde hayan sido reservadas como mínimo el 50% de las plazas, para menores de 16 años, ¿se podría variar la parada? Hombre, pues siempre y cuando no desvirtúe la línea regular normal. ¿Esto lo entendemos? Transportes públicos discrecionales de viajeros en autobús y transportes privados complementarios de viajeros por carretera. Artículo 1.c y d del Real Decreto 443/2001. En el caso de los transportes incluidos en el párrafo C del apartado 1.1 de este tema, la empresa transportista y la entidad que realice el transporte complementario, en el caso de los transportes incluidos en el párrafo D del mismo apartado, procurarán que las paradas que hayan de efectuarse se realicen en las condiciones más seguras posibles, y que en todo caso aquellas que tengan lugar en un centro escolar, cultural, deportivo o de esparcimiento reúnan las características establecidas en el punto A del presente apartado 5.2. El acceso y abandono de los menores a los vehículos. En el artículo 10.4 del ya mencionado Real Decreto 443/2001, el acceso y abandono de los menores a los vehículos que realicen cualquiera de los transportes incluidos en el apartado 1.1 del presente tema deberá realizarse por la puerta más cercana al conductor, pregunta de examen, o en su caso al acompañante, más cercana al conductor o en su caso al acompañante, puerta de abandono, ¿de acuerdo? O de acceso. En todo caso, dicho acceso y abandono deberá realizarse bajo la vigilancia de una persona mayor de edad que deberá asegurarse de que aquel se efectúa de manera ordenada en los 2 supuestos siguientes. A. Cuando el acceso o abandono se produzca en las inmediaciones de un centro escolar. Y B. Cuando tratándose de un transporte incluido en el párrafo A del apartado 1.1 de este tema, la autorización del transporte regular de uso especial establezca expresamente esta obligación en relación con la parada de que se trate. 4.3. Prohibición de fumar y tasas de alcohol. Con carácter general, se prohíbe fumar en los vehículos de transporte escolar y en todos los destinados total o parcialmente al transporte de menores de 16. El artículo 20 del Reglamento General de Circulación establece que los conductores de vehículos destinados al transporte escolar y de menores no podrán circular por las vías objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial con una tasa de alcohol en sangre superior a 0,3 gramos por litro o de alcohol en aire expirado superior a 0,15 miligramos por litro. ¿Por qué? Porque son profesionales. Conforme a la disposición adicional 15ª del Real Decreto 6/2015,
del 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, a partir del 6 de julio del 2022, los vehículos de las categorías M2 y M3 que dispongan de interfaz normalizada para la instalación de alcoholímetros antiarranque destinados al transporte de viajeros deberán disponer de alcoholímetro antiarranque. Los conductores de estos vehículos vendrán obligados a utilizar estos dispositivos de control del vehículo. 6 de julio del 22. Dispositivo antiarranque o alcoholímetro. Es como un alcoholímetro que el conductor sopla y si da positivo en alcohol no arranca el vehículo. 5. Seguros. Sin perjuicio del cumplimiento de la legislación vigente en materia de seguros obligatorios, las empresas que realicen cualquiera de los transportes incluidos en el apartado 1.1 del presente tema artículo 1 Real Decreto 443/2001 deberán estar amparados por un seguro complementario que cubra de forma ilimitada su responsabilidad civil por los daños que puedan sufrir los ocupantes de los vehículos en aquellos que se realicen. Es el seguro obligatorio de viajeros, el SOP. No sé si lo habíais oído alguna vez. ¿Lo habíais oído lo del seguro obligatorio de viajeros? ¿El SOP? No. Yo tampoco. Pues es el SOP. 6. Limitación de velocidad. La velocidad máxima que podrá circular los vehículos que realicen los transportes incluidos en el apartado 1.1 del presente tema será la establecida al efecto en el artículo 48.1.2 del Reglamento General de Circulación. De acuerdo con el Reglamento General de Circulación, para los vehículos que realicen transporte escolar y de menores, se reducirá a 10 km por hora la velocidad máxima fijada en el párrafo A, apartado 1, del citado artículo 48 del referido reglamento, en función del tipo de vehículo y de la vía por la que circula. ¿De acuerdo? En 10 kilómetros menos. Y por poner un solamente solo vías fuera de poblado. En vías interurbanas. Muchas gracias, Antonio, lo iba a decir. Me lo has quitado de la sí. lengua. Solo en vías interurbanas. En vías urbanas, la velocidad máxima de la vía urbana, que puede ser en algunos casos de 50. 7. Obligaciones de la entidad organizadora del transporte. Las entidades que contraten la realización de alguno de los transportes escolares o de menores, incluidos en los párrafos A, B y C del apartado 1.1 de este tema, además de acreditar en su caso el acompañante y configurar las rutas de manera que no excedan del tiempo máximo permitido, deberán exigir al transportista que acredite los siguientes extremos. Extremos. A. Ser titular de la correspondiente autorización de transporte discrecional de viajeros o de la concesión o autorización de transporte regular de uso general en su caso. B. Estar en posesión de la correspondiente tarjeta ITV en vigor acreditativa de que los vehículos en que ha de realizarse el transporte cumplen lo dispuesto en el Real Decreto 443/2001 del 27 de septiembre en materia de inspección técnica. Y C. Haber suscrito los contratos de seguro de responsabilidad civil ilimitada que se refiere el apartado 6 anterior. 8. Infracciones y sanciones. Infracciones al artículo 12.9 del Reglamento General de Vehículos. El incumplimiento de las normas sobre características técnicas de los vehículos, establecidos en el apartado 3.1.2 del presente tema, excepto en lo relativo a la reserva de plazas para personas en movilidad reducida, al hecho de que cada menor disponga en su propia plaza o asiento, al tacógrafo y limitador de velocidad y al transporte de una sola persona por plaza en los vehículos de la categoría M1, se considera infracción al artículo 12.9 del Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998 del 23 de diciembre. Infracciones a los artículos 173 del Reglamento General de Vehículos. El incumplimiento de las normas relativas al distintivo indicativo de transporte de menores, que ¿cuál sería, Araceli? ¿El qué? Perdona, estaba subrayando lo que has dicho antes. El distintivo de transporte de escolar o de menores, ¿qué numeración tiene? V10. Muy bien, gracias. Establecido en el apartado 3.3 del presente tema, se considera infracción a los artículos 173 del Reglamento General de Circulación y el artículo 18 del Reglamento General de Vehículos en relación con su anexo 11.
Infracciones a los artículos 14 del Reglamento General de Vehículos. El incumplimiento de las normas relativas a la inspección técnica de los vehículos, establecidas en el apartado 3.2 de este tema, se considera infracción a los artículos 12 del Real Decreto 920/2017 del 23 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de vehículos, y 18 en relación con el anexo 11 del Reglamento General de Vehículos. Infracción al artículo 48.1.2 del Reglamento General de Conductores. El incumplimiento de las normas a la limitación de velocidad se considera infracción al artículo 48.1.2 del Reglamento General de Circulación. El procedimiento se adecuará a lo dispuesto en el Real Decreto 320/1994 del 25 de febrero, porque se aprueba el Reglamento del Procedimiento Sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. Y hasta aquí, compañeros, el tema 9. ¿Tenemos alguna duda? Ángel, una cosa, por ejemplo, ¿el dispositivo antiarranque del autobús ya viene programado para que a 0,15 arranque o viene a 0,0? Viene programado porque como máxima tolerancia creo que es 0,15. Es decir, hasta 0,15 te deja arrancar, más de 0,15 no. Y otra cosa, tú que estás metido en el tema, ¿el 0,15 para un conductor de mercancías peligrosas también es 0,15? Sí. Que yo eso nunca lo he acabado de entender. ¿Cómo un transporte escolar les permiten un mínimo de alcohol y a un mercancías peligrosas también? Pues porque está así. Para mí tendrían que ser todo el mundo 0,0, pero bueno, eso es una opinión personal. Claro, pero es que un transporte escolar, no, yo es que no lo entiendo, no lo he entendido nunca, hasta que no, yo pensaba que eran 0,0 hasta que no empecé a estudiar esto, imagínate. Bueno, voy a dejar de grabar, ¿de acuerdo, compañeros? De acuerdo.